¿Qué tal, doctor Hugo Pizzi? ¿Cómo le va? Omar Nóblega desde Tucumán. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está usted? Bueno, un placer de que usted me permita llegar a personas tan queridas de Tucumán. Y realmente quiero comentarle que estamos en el final, diríamos, de la cola de la pandemia, porque han disminuido notablemente la cantidad de casos. Sin embargo, fíjese usted que en las últimas 7 semanas murieron más de 260 personas, mal vacunadas o sin vacunas. Por lo tanto, creo que vamos a tener que seguir siendo coherentes con esto y utilizar estas nuevas vacunas bivalentes o bivariantes, que son realmente muy buenas, muy sólidas y fundamentalmente, Omar, prolongan en el tiempo la cantidad de anticuerpos, que eso es una noticia estupenda. Pero vamos a tener que hacer como hicimos con el H1N1 del 2009, que ponerlo en el frasquito anual, y vamos a tener que vacunarnos contra la gripe y contra el COVID hasta que llegue la vacuna que ya fue aprobada en Estados Unidos, que tiene el COVID y la gripe en el mismo frasco. A ver, doctor, cuando apareció la gripe, bien dice usted, en el 2009, comenzamos con una cepa, después sumamos bivalente, trivalente, cuatrivalente, ya estamos en la quinta cepa, por lo menos en algunos laboratorios privados acá en la provincia de Tucumán, en el caso de la doctora Aida Torres, infectóloga ella, están colocando la nueva vacuna que ha llegado desde Estados Unidos a Inglaterra. Nosotros a partir del 2024 ya comenzaríamos con la bivalente contra el COVID. No, ya podemos colocarla hoy. La bivalente está en todos los vacunatorios, y si hace 4 meses de la última que nos pusimos comunes, las clásicas que teníamos, hoy podemos acceder a la bivalente o bivariante, como quiera llamarle, que tiene el virus ancestral de Wuhan, el chino, y el virus Omicron, que nació en Sudáfrica, que es realmente el que está circulando hoy, porque hoy en el mundo el que circula es el sudafricano, no es el chino. Bueno, le comento a propósito del tema de la combinación de síntomas de COVID con influenza. Hoy en algunos centros asistenciales de acá de San Miguel de Tucumán, mucha gente iba a hacerse el hisopado porque tenía la duda. Claro, son parecidos los síntomas, COVID e influenza. Esto también se está dando a nivel nacional, que están algunos casos de COVID, pero también muchos casos de gripe. Sí, claro que sí, porque hemos estado tanto tiempo guardados que ahora cuando viene el virus de la influenza, inmediatamente nos golpea. Pero el hecho de que no se sepa o que se crea que es COVID o que es gripe, es porque hay mucha gente vacunada contra el COVID, porque si no estuviésemos vacunados, le puedo asegurar que el COVID arrasa, porque fíjese de que todavía hoy, con tanta gente vacunada, ese efecto que no se logró del todo, pero el efecto manada, prácticamente que mueran 260 personas en las últimas semanas, entonces es todavía de temer, ¿no? Doctor, ¿qué relación hay en las nuevas enfermedades? Porque hoy estamos preocupados, porque han aparecido algunos casos de antivirus, tenemos la gripe aviar, acá en Tucumán ya se están registrando más de 2.000 casos de dengue. El tema del cambio climático, leía un informe, tal vez usted también lo leyó, el informe relacionado, lo publicó el Diario de la Nación, que nos tenemos que preparar para nuevas enfermedades por el cambio climático y cómo se tienen que preparar las ciudades para enfrentar determinadas enfermedades por aparición de cucarachas, alacranes y toda la mar en coche. ¿Qué relación estamos teniendo con las nuevas enfermedades atadas al cambio climático? Bueno, mire, nosotros tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba un libro propio de hace 30 años que ha sido actualizado, donde hablamos del efecto invernadero, el cambio climático y los nuevos desafíos, las nuevas enfermedades. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, el ser humano ha sido muy agresivo con la naturaleza, destruyó el bosque nativo, destruyó la selva. Entonces usted le está destruyendo todo el hábitat a los animales, y esos animales se acercan
Y al acercarse esos animales a las ciudades, vienen con sus virus, con sus hongos, con sus bacterias. Pero también es un hecho que el ser humano se los caza, los come, el caso del mono, horadando la selva africana, el caso de los murciélagos comiéndoselo los chinos. Entonces, hay una serie de cosas que evidentemente son relativas directamente a virus que no son nuestros, que son de especies animales que están en la escala zoológica. Pero también hay un hecho que es incontrastable, y es el hecho que el cambio climático ha cambiado la climatología de todo el país. O sea, Tucumán, toda la parte norteña y demás, hoy prácticamente subtrópico y tropical. Entonces usted va a tener las enfermedades tropicales y las enfermedades del trópico. Hoy ha cambiado la temperatura hasta el paralelo 42. O sea, fíjese, le estoy hablando de Río Negro y de Chubut. Entonces el mosquito aprovecha y empieza a reproducirse, pero ese mosquito nos trae no únicamente dengue, sino que trae dengue, zika, chikungunya, y también nos está trayendo fiebre amarilla. Entonces, un solo mosquito tan pequeñito nos puede hacer tanto daño, pero todo es porque nos hemos tropicalizado. Si usted se tropicaliza, usted tiene enfermedades del trópico. Y si quiere tomar un hecho, usted que es tan curioso, tan sagaz, pida manuales de 6º grado de 30 años atrás o de 20 años atrás. Yo lo he hecho con las maestras. Y uno cuando busca el clima en Argentina, para los alumnos del primario, nos encontramos con la sorpresa que las isobaras, las isoyetas y las isotermas son absolutamente disímiles. Antes era clima continental y marítimo, ahora es otra cosa. Pero es muy interesante lo que está pasando. Realmente la temperatura está subiendo mucho. Mire, en el Amazonas, Lula mandó el ejército para frenar la deforestación, porque subió en la zona donde deforestaron para sembrar soja y para buscar oro, subió 8 grados la temperatura, y ese es el pulmón del mundo, ¿eh? El Amazonas es el pulmón del mundo, o sea que el ser humano es el culpable de todo. Doctor, me quedo con la frase, estamos en el final de la cola de la pandemia. Usted que tiene contactos con la Organización Mundial de la Salud, ¿cree que pronto se puede anunciar el final de la pandemia? Mientras esté circulando el virus y haya gente tan indiferente, a mí me parece que la emergencia tendría que durar un tiempo más. Y hay que aprovechar todas las vacunas nuevas que tenemos, que insisto que son muy superiores en cuanto a la formación y persistencia de anticuerpos. El que haya puesto una vacuna hace 4 meses o 6 meses, se tiene que colocar la nueva bivalente o bivariante, y con eso creo que el estudio que estamos haciendo nos está dando que va a durar todo el año. Bien, doctor, le sumo un tema muy especial de Tucumán y sin entrar tal vez en una crítica a distancia, una observación a la distancia. Hoy nosotros estamos preocupados, espero que los que tengan que estar ocupados estén ocupados sobre el tema, que es la situación que se plantea con los derrames de líquidos cloacales, que mucha gente no toma conciencia, que no es un problema, que es una pérdida de líquidos cloacales aquí, otra más allá, sino la explosión de bacterias y de enfermedades que nacen a partir de la pérdida de líquidos cloacales. ¿Qué importancia tiene en la calidad de vida de las personas que tengamos que estar conviviendo permanentemente con caca en las calles de nuestra provincia? Eso es un espanto, Omar. Fíjese usted que, para darle una idea, si yo tuviese caca fluorescente, a lo mejor hay ciudades que no necesitarían luz, porque hay caca en todos lados, caca en la rueda de los autos, caca de pronto en la suela de los zapatos, la bicicleta que entra al garage, la gente que vuelve a su casa. O sea, quizás habría que interpretar que la importancia del cuidado de los efluentes cloacales, el agua potable, es lo que nos ha sacado realmente junto con las vacunas de la Edad Media. Por eso es tan importante de tener una buena red cloacal donde se puedan eliminar todos esos elementos. ¿Por qué? Porque el ser humano está largando constantemente a partir de la materia fecal virus, bacterias,
de los cuales hay algunos que son muy peligrosos, y también hongos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo de pronto veo que hay en el medio de una boca calle un sistema cloacal que está colapsado y está largando materia fecal constantemente, eso inclusive puede llegar a distancias inéditas, porque puede pasar a lo mejor un automóvil y ese automóvil va a hacer a lo mejor 10 kilómetros y después va a entrar en un garaje y me va a contaminar una casa a los 10 kilómetros. Entonces es muy delicado todo esto, es muy delicado. Yo creo que una de las premisas de tener un pueblo sano siempre son esas cosas que yo le digo. Primer lugar, vacuna. Segundo lugar, agua potable. Y tercer lugar, tratamiento de los efluentes cloacales. Permítame agradecerle, profesor, que termine bien el día en su querida Córdoba. Bueno, yo le agradezco y usted sabe el afecto invariable que tenemos los dos. Hasta pronto. Un saludo a Álvaro ahí. Muchísimas gracias, doctor. Muchos cariños y afectuoso abrazo. Bueno, hasta pronto. Adiós.